Mamá, mañana yo voy a hacerme cargo de todo. Ni siquiera vale la pena tener esperanzas. Ya está todo planeado. La empresa está a nombre de mi marido, la casa a nombre de mi suegro, los coches a nombre de mi suegra. A partir de mañana, te vas a quedar sin nada, una mendiga. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi propia hija, Cynthia, mientras me miraba con una sonrisa que jamás olvidaré. Una sonrisa llena de maldad, de satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a mis 3 hijos, donde había consolado sus pesadillas, donde les había contado cuentos antes de dormir. Y ahí estaba ella, mi hija menor, la niña de mis ojos, diciéndome que me había quitado todo lo que había construido con mis propias manos durante 50 años de trabajo. Pero lo que Cynthia no sabía es que yo ya estaba sintiendo algo. Durante las últimas semanas había notado movimientos extraños, papeles que aparecían y desaparecían de mi escritorio, llamadas telefónicas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, y esa mirada cómplice entre ella y su marido Mauricio que me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Me llamo Marta Elena Vázquez, tengo 70 años, y toda mi vida he sido una mujer trabajadora, honesta, que ha dado todo por su familia. Nací en un pueblito donde la pobreza era tan común como el aire que respirábamos. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, dejando a mi madre con 6 hijos y más deudas que esperanzas. Desde ese momento supe que la vida no iba a ser fácil, pero también aprendí que las mujeres como yo no nos rendimos jamás. Llegué a esta ciudad con una maleta de cartón y 50 pesos que mi madre había ahorrado vendiendo quesadillas en la plaza del pueblo. No conocía a nadie, no tenía estudios, pero tenía algo que muchos no tienen, la determinación de salir adelante cueste lo que cueste. Trabajé en fábricas donde mis manos se llenaban de heridas, fui empleada doméstica en casas donde me trataban como si fuera invisible, vendí comida en las calles bajo el sol y bajo la lluvia. Conocí a Roberto cuando yo tenía 25 años. Él también venía de la nada, también conocía el hambre y las humillaciones de la pobreza. Juntos construimos nuestra pequeña empresa de comidas, compramos esta casa ladrillo por ladrillo, peso por peso. Tuvimos 3 hijos, Héctor, Tomás y Cynthia. A los 3 les dimos educación, valores, amor, y sobre todo, les enseñamos que el respeto a los padres es sagrado. Cynthia era mi bebé, mi consentida. Cuando era pequeña me decía que cuando fuera grande me iba a cuidar como yo la cuidaba a ella. Le compraba vestidos verdes para las fiestas escolares, la llevaba de paseo cada domingo, le enseñé todas mis recetas de cocina. Cuando Roberto murió hace 10 años, ella fue quien más me consoló, quien me prometió que nunca me abandonaría. Pero algo cambió cuando se casó con Mauricio hace 5 años. Al principio pensé que eran los nervios normales de una mujer recién casada, pero poco a poco comencé a notar que me veía diferente. Ya no era su mamá adorada, ahora era un estorbo, una carga, alguien que ocupaba espacio en lo que ella consideraba que debería ser suyo. Los primeros desprecios fueron sutiles. Dejó de visitarme los domingos, cuando la llamaba siempre tenía prisa, cuando venía a comer ya no me ayudaba en la cocina como antes. Mauricio, su marido, nunca me saludaba con respeto, me hablaba como si fuera una empleada, y yo notaba como Cynthia no lo corregía, incluso a veces sonreía cuando él me faltaba el respeto. Después vinieron las sugerencias envenenadas. Que si ya era hora de que pensara en vender la casa porque era muy grande para mí sola. Que si no sería mejor que me fuera a vivir a una residencia para personas mayores donde estaría mejor cuidada. Que si la empresa ya era demasiado trabajo para una mujer de mi edad. Cada sugerencia venía envuelta en falsa preocupación, pero yo sentía el veneno detrás de cada palabra. El colmo llegó el mes pasado, cuando llegué temprano a casa y los encontré en mi oficina, revisando mis papeles, mis documentos, hablando en voz baja sobre propiedades y herencias. Cuando me vieron, Mauricio cerró rápidamente una carpeta y Cynthia me dijo que solo estaban ayudándome a organizar mis cosas. Pero yo vi la culpabilidad en sus ojos, sentí que algo muy malo se estaba cocinando en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las veces que había sacrificado mis propios sueños por el bienestar de mis hijos. Recordé las noches sin cena para que ellos pudieran comer, los vestidos que nunca me compré para poder pagarles la escuela, las medicinas que no tomé cuando estaba enferma para poder ahorrar dinero para su futuro. Y ahora mi propia hija, la que cargué en mi vientre durante 9 meses, la que alimenté con mi propia leche, la que consolé en cada pesadilla, estaba planeando robarme todo lo que había construido con tanto sacrificio.
Pero yo no llegué hasta aquí siendo una mujer ingenua. La pobreza me enseñó a ser observadora, a leer las intenciones de las personas en sus gestos más pequeños, en sus silencios más largos. Y durante las últimas semanas, cada fibra de mi ser me gritaba que algo terrible se acercaba. Comencé a prestar atención a detalles que antes pasaba por alto. Cynthia y Mauricio hablaban en susurros cuando pensaban que yo no estaba escuchando. Recibían llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Vi papeles con el membrete de abogados que escondían rápidamente cuando me acercaba. Y lo más extraño de todo, de repente se volvieron extremadamente amables conmigo. Mauricio, que durante 5 años apenas me había dirigido la palabra, ahora me preguntaba por mi salud, me ofrecía ayuda para cargar las bolsas del mercado, incluso me regaló flores un día sin motivo aparente. Cynthia comenzó a visitarme más seguido, me traía comida preparada y me decía constantemente lo mucho que me amaba. Pero sus ojos no mentían. En sus ojos veía algo frío, calculador, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro. Una tarde, mientras fingía dormir en mi sillón, los escuché hablar en la cocina. Mauricio le decía a Cynthia que todo estaba listo, que el abogado ya había preparado todos los documentos, que solo faltaba esperar el momento adecuado. Cynthia respondió que había que ser cuidadosos, que yo no era tonta y que podría sospechar algo. Luego se rieron, y esa risa me atravesó el corazón como un cuchillo. Esa noche, cuando se fueron, me levanté y revisé mi escritorio. Faltaban documentos importantes, las escrituras de la casa, los papeles de la empresa, los títulos de propiedad de los automóviles. Al principio pensé que quizás los había guardado en otro lugar, pero después de buscar por toda la casa, supe que alguien los había tomado. Y ese alguien tenía que ser mi propia hija. Al día siguiente, muy temprano, fui a la oficina de mi abogado, el licenciado Héctor Morales, el mismo hombre que me había ayudado a legalizar mi empresa hace 20 años. Le conté mis sospechas y le pedí que revisara si había algún movimiento extraño con mis propiedades. Lo que descubrió me dejó sin palabras. En las últimas 2 semanas, alguien había intentado realizar transferencias de propiedades usando documentos que parecían tener mi firma, pero que según el análisis grafológico, habían sido falsificados. La empresa estaba siendo transferida a nombre de Mauricio García, mi casa a nombre de Hugo García, el padre de Mauricio, y mis 2 automóviles a nombre de Yolanda García, la madre de Mauricio. El licenciado Morales me explicó que era un plan muy bien elaborado. Habían falsificado mi firma en documentos de donación, alegando que yo, por mi edad avanzada, había decidido transferir mis bienes a la familia de mi yerno para asegurar el bienestar de mi hija. Incluso habían conseguido un certificado médico falso donde supuestamente un doctor afirmaba que yo comenzaba a mostrar signos de demencia senil. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propia hija no solo me estaba robando, sino que estaba diciendo al mundo que yo estaba perdiendo la razón. Me estaba pintando como una vieja loca que ya no podía manejar sus propios asuntos. La humillación era peor que el robo mismo. Pero el licenciado Morales me tranquilizó. Me dijo que, afortunadamente, él tenía registros de todas mis propiedades y que los documentos falsificados no tenían validez legal todavía. Sin embargo, me advirtió que debía actuar rápido, porque si ellos lograban completar el proceso fraudulento, sería mucho más difícil revertir la situación. Regresé a casa esa tarde con el corazón partido, pero con la mente clara. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Durante toda mi vida había enfrentado adversidades, pero nunca había enfrentado una traición tan profunda, tan personal, tan dolorosa. Sin embargo, también sabía que no podía permitir que mi dolor me paralizara. Tenía que actuar con inteligencia, con frialdad, con la misma determinación que me había sacado de la pobreza tantos años atrás. Esa noche, Cynthia y Mauricio vinieron a cenar. Actuaron normalmente, hablaron del clima, de sus trabajos, de planes para el fin de semana. Yo los observé durante toda la cena, estudiando sus rostros, sus gestos, preguntándome cómo había criado a una hija capaz de tal crueldad. Cuando terminamos de comer, Cynthia me ayudó a lavar los platos, como solía hacer cuando era niña. Por un momento, casi olvido lo que estaba planeando hacerme. Pero entonces Mauricio recibió una llamada telefónica. Habló en voz baja, pero alcancé a escuchar algunas palabras. Mañana, documentos, todo listo. Cuando colgó, le hizo una seña a Cynthia, y ella asintió con la cabeza. En ese momento supe que el momento había llegado. Mañana ejecutarían su plan.
Los acompañé hasta la puerta como siempre. Cintia me besó en la mejilla y me dijo que me amaba. Mauricio me estrechó la mano y me deseó buenas noches. Los vi alejarse en su automóvil, el automóvil que yo había comprado para ellos como regalo de bodas, y sentí una mezcla de tristeza y determinación que jamás había experimentado. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sillón, pensando en todos los sacrificios que había hecho por mis hijos. Recordé las veces que Roberto y yo nos saltamos comidas para que ellos pudieran tener 3 platos al día. Recordé las noches que pasé cosiendo su ropa porque no teníamos dinero para comprarla nueva. Recordé cuando Cintia se enfermó de neumonía a los 8 años y yo vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, para pagar los medicamentos. También pensé en Roberto, en lo orgulloso que se sentía de la empresa que habíamos construido juntos, en cómo solía decir que todo lo que teníamos algún día sería para nuestros hijos, pero que ellos tendrían que ganárselo con respeto y amor, no con engaños y traiciones. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a permitir que me quitaran lo que era mío. No iba a permitir que me trataran como una vieja inútil. Y sobre todo, no iba a permitir que Cintia destruyera los valores que Roberto y yo habíamos tratado de inculcarle durante toda su vida. Llamé al licenciado Morales muy temprano y le pedí que viniera a mi casa con todos los documentos necesarios. También llamé a Héctor y Tomás, mis otros 2 hijos, y les pedí que vinieran urgentemente. Era hora de que supieran lo que su hermana estaba planeando hacer. Cuando llegaron, les conté todo. Héctor, mi hijo mayor, se puso furioso. Tomás no podía creer lo que estaba escuchando. Los 2 me prometieron su apoyo total y me dijeron que harían lo que fuera necesario para protegerme. En ese momento me di cuenta de que, aunque había perdido a una hija, todavía tenía 2 hijos que me amaban de verdad. A las 10 de la mañana, Cintia llegó a la casa. Traía una sonrisa radiante y una bolsa con pan dulce, como si fuera un día normal. Pero yo sabía que no era un día normal. Era el día en que mi hija había decidido destrozar mi vida. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?», me dijo Cintia con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer perfectamente. Entró a la casa como si fuera la dueña, con una confianza que me resultó nauseabunda. Mauricio venía detrás de ella, cargando un maletín que yo sabía que contenía los documentos de mi destrucción. «Buenos días, hija». «Muy bien, gracias», le respondí con la misma tranquilidad de siempre, aunque por dentro sentía como si tuviera fuego en las venas. Me senté en mi sillón favorito y los observé mientras ellos se acomodaban en el sofá. Parecían nerviosos, pero trataban de disimularlo. Mauricio abrió su maletín y sacó varios documentos. «Marta», comenzó a decir con esa voz condescendiente que tanto odiaba, «hemos estado pensando en tu futuro, y creemos que es momento de tomar algunas decisiones importantes. Ya no eres joven, y manejar todos estos bienes debe ser muy estresante para ti». Cintia asintió con la cabeza, como una marioneta. «Sí, mamá. Mauricio y yo hemos estado hablando con sus padres, y todos estamos de acuerdo en que lo mejor sería que te liberaras de todas estas responsabilidades. La empresa, la casa, los coches, todo eso requiere mucha atención, y a tu edad deberías estar descansando, disfrutando de tus últimos años». Mis últimos años. Esas palabras me atravesaron como dagas. Mi propia hija hablaba de mí como si ya estuviera con un pie en la tumba, como si fuera una carga de la que había que deshacerse lo antes posible. Mauricio extendió los documentos sobre la mesa de centro. «Mira, Marta, aquí tenemos todo preparado. Solo necesitamos que firmes estos papeles y nosotros nos haremos cargo de todo. La empresa pasará a mi nombre, pero por supuesto que seguirá siendo un negocio familiar. La casa se registrará a nombre de mi padre, Hugo, pero tú podrás vivir aquí todo el tiempo que quieras. Los automóviles quedarán a nombre de mi madre, Yolanda, pero estarán siempre disponibles para ti». Era increíble la forma en que me estaba mintiendo en mi propia cara. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera una generosa oferta en lugar del robo descarado que realmente era. Y lo más doloroso de todo era ver a Cintia ahí sentada, asintiendo a cada mentira, traicionando cada valor que le había enseñado. «¿Y qué pasa si yo no quiero firmar estos documentos?», les pregunté con calma, aunque sabía perfectamente cuál sería su respuesta. Quería escucharlo de sus propias bocas, quería que se desenmascararan completamente. Cintia me miró con esa sonrisa helada que ya conocía tan bien. «Ay, mamá, no seas terca.
Esto es lo mejor para todos. Piénsalo bien, ya no tendrás que preocuparte por nada, podrás vivir tranquila sin responsabilidades. Nosotros nos encargaremos de todo. ¿Y si algo me pasa a mí? ¿Si me enfermo? ¿Si necesito dinero para medicinas o doctores? Continué preguntando, aunque cada palabra me dolía porque sabía que estaba poniendo a prueba el poco amor que pudiera quedar en el corazón de mi hija. Mauricio se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa de tiburón que caracterizaba a los estafadores. No te preocupes por eso, Marta. Nosotros nos haremos cargo de todos tus gastos. Tendrás todo lo que necesites. Pero será mucho más fácil si nosotros manejamos el dinero, porque a veces las personas mayores pueden ser un poco confundidas con los números. Confundidas. Otra palabra que me hirió profundamente. No solo me estaban robando, sino que me estaban pintando como una mujer senil, incapaz de manejar sus propios asuntos. La humillación era tan grande como el dolor. Mira, mamá, intervino Cintia con impaciencia, ya hemos hablado esto muchas veces. Es la decisión más sensata. Mauricio y yo nos hemos asesorado con abogados, con contadores, con expertos. Todos dicen que esto es lo mejor para una mujer de tu edad. ¿Con qué abogados? ¿Con qué contadores? Les pregunté, fingiendo curiosidad. Quería saber hasta dónde llegaba su red de complicidad, cuántas personas habían reclutado para robarme. Cintia y Mauricio se miraron entre ellos, y en esa mirada vi confirmación de que tenían todo planeado hasta el último detalle. Profesionales muy buenos. Mamá. Gente seria, que entiende estas situaciones. No te preocupes por esos detalles, solo confía en nosotros. Confía en nosotros. Las palabras más irónicas que podían salir de la boca de alguien que me estaba traicionando de la forma más vil posible. Pero mantuve mi compostura, seguí fingiendo que estaba considerando su propuesta. ¿Y dónde viviré exactamente? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si la casa va a estar a nombre de Hugo, el padre de Mauricio, ¿qué garantías tengo de que podré quedarme aquí? Mauricio se aclaró la garganta. Bueno, Marta, esa es otra cosa de la que queríamos hablarte. Hemos estado viendo algunas residencias para personas de la tercera edad, lugares muy bonitos, muy cómodos, donde podrás hacer amigas de tu edad, donde tendrás cuidado médico las 24 horas. Una residencia. Un asilo. Querían meterme en un asilo después de robarme todo lo que tenía. La crueldad de mi hija no tenía límites. No solo me quitaba mis bienes, sino que me quitaba mi hogar, mi independencia, mi dignidad. Pero yo he vivido en esta casa durante 30 años, les dije, manteniendo mi voz firme. Aquí están todos mis recuerdos. Aquí murió Roberto, aquí crié a mis hijos. No quiero vivir en ningún otro lugar. Cintia suspiró con exasperación, como si fuera una niña caprichosa haciendo berrinches. Mamá, tienes que ser práctica. Esta casa es demasiado grande para ti, tienes que subir escaleras, hay jardín que mantener, es mucho trabajo. En una residencia tendrás todo resuelto, será mucho mejor para tu salud. Su descaro era infinito. Hablaba de mi salud cuando lo único que le importaba era apoderarse de mi casa. Hablaba de mi bienestar cuando me estaba condenando a vivir mis últimos años como una indigente en un lugar donde no conocía a nadie. ¿Y la empresa? Pregunté. ¿También creen que soy demasiado vieja para manejar el negocio que construí con mis propias manos? Mauricio asintió solemnemente. Exactamente. Marta. Los negocios de hoy en día son muy complicados. Hay mucha competencia, mucha tecnología nueva. Una persona de tu generación no puede entender todas estas cosas modernas. Pero no te preocupes, yo tengo experiencia en administración, sé cómo manejar empresas. Era mentira, por supuesto. Mauricio había trabajado como empleado en una oficina gubernamental durante 10 años, nunca había manejado un negocio propio, nunca había tenido que luchar por conseguir clientes o pagar nóminas. Pero ahí estaba, hablando como si fuera un experto empresario. ¿Y mis otros hijos? Héctor y Tomás, ¿qué opinan de todo esto? Les pregunté, sabiendo que ellos no tenían idea de lo que estaba pasando, porque yo mismo les había pedido que no dijeran nada hasta ese momento. Cintia se puso un poco nerviosa. Bueno, mamá, ellos tienen sus propias vidas, sus propias familias. No podemos estar molestándolos con estos temas. Además, Mauricio y yo somos los que estamos más cerca de ti, los que mejor conocemos tus necesidades.
Los que mejor conocen mis necesidades. Mi hija, que llevaba meses tratándome como un estorbo, que había dejado de visitarme los domingos, que contestaba mis llamadas con fastidio, ahora decía que conocía mis necesidades mejor que nadie. Bueno, les dije finalmente, levantándome de mi sillón, esto es una decisión muy importante. Necesito tiempo para pensarlo. No puedo firmar algo tan serio así de rápido. La cara de Mauricio cambió completamente. Su máscara de amabilidad se resquebrajó por un momento. No, Marta, no hay tiempo que perder. Los abogados están esperando estos documentos. Los trámites deben hacerse hoy mismo. Si lo dejamos para después, vamos a tener problemas legales. Era la primera vez que me hablaba con autoridad, como si tuviera derecho a darme órdenes en mi propia casa. Y entonces fue cuando Cynthia mostró su verdadero rostro. Mamá, dijo con una voz que jamás le había escuchado, una voz dura, fría, llena de desprecio, no seas difícil. Ya está todo decidido. Mañana yo voy a hacerme cargo de todo. Ni siquiera vale la pena tener esperanzas. Ya está todo planeado. La empresa está a nombre de mi marido, la casa a nombre de mi suegro, los coches a nombre de mi suegra. A partir de mañana, te vas a quedar sin nada, una mendiga. Ahí estaba. La traición completa, sin máscaras, sin pretensiones. Mi propia hija me acababa de decir que me había robado todo y que me iba a dejar en la miseria. Y lo decía con una sonrisa, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero lo que Cynthia no sabía es que yo ya había estado sintiendo algo durante semanas. Y lo que no sabía es que una mujer que ha luchado toda su vida por salir de la pobreza nunca se deja vencer tan fácilmente. Me quedé inmóvil por unos segundos, absorbiendo cada palabra que había salido de la boca de mi hija. Una mendiga. Eso era lo que pensaba que iba a hacer después de quitarme todo. Una mendiga en mi propia casa, dependiendo de la caridad de la misma persona que me había traicionado. Cynthia me miraba con esa sonrisa triunfante, esperando que me derrumbara, que llorara, que le suplicara que reconsiderara su decisión. Mauricio tenía los documentos listos en sus manos, esperando que mi desesperación me obligara a firmarlos sin más resistencia. Pero no conocían a Marta Elena Vázquez. No conocían a la mujer que había salido de la pobreza más absoluta con pura determinación. No sabían que durante 70 años había enfrentado traiciones, humillaciones, decepciones, y que siempre había encontrado la forma de salir adelante. Me senté lentamente en mi sillón, crucé las manos sobre mi regazo, y los miré con una calma que los desconcertó. Muy bien, hija. Ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora te voy a decir algo que quizás no esperabas escuchar. Cynthia frunció el ceño. Su sonrisa comenzó a desvanecerse porque algo en mi tono de voz le hizo darse cuenta de que las cosas no iban a ser tan fáciles como había planeado. Durante las últimas 3 semanas, continué con la misma serenidad. He estado observando movimientos muy extraños en esta casa. Papeles que desaparecían de mi escritorio, llamadas telefónicas que se cortaban cuando yo entraba a las habitaciones, conversaciones en susurros que terminaban abruptamente cuando me acercaba. Mauricio se puso tenso. Su mano se cerró involuntariamente sobre los documentos que tenía en el regazo. Cynthia me miraba con una expresión que ya no era de triunfo, sino de inquietud. También noté que de repente se volvieron muy cariñosos conmigo. Mauricio, que durante 5 años apenas me había dirigido la palabra, empezó a preguntarme por mi salud, a ofrecerme ayuda, incluso me regaló flores un día. Y tú, Cynthia, que llevabas meses tratándome con frialdad, de repente comenzaste a visitarme más seguido, a traerme comida, a decirme constantemente que me amabas. Cynthia intentó interrumpirme. Mamá, nosotros siempre te hemos. No me interrumpas. Le dije con una firmeza que la hizo callar inmediatamente. Estoy hablando yo ahora. Durante 70 años he aprendido a leer a las personas, a reconocer cuando alguien está fingiendo cariño para conseguir algo. Y ustedes dos han estado actuando como actores baratos en una obra de teatro muy mal ensayada. El ambiente en la sala se había vuelto tenso. Mauricio comenzaba a sudar y Cynthia se retorcía las manos nerviosamente. Pero yo apenas estaba comenzando. Hace una semana fui a ver al licenciado Héctor Morales, mi abogado. Le pedí que revisara si había algún movimiento extraño con mis propiedades. ¿Sabes qué descubrió, Cynthia? Mi hija palideció. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido de ella.
Mauricio dejó caer los documentos al suelo. Descubrió que alguien había intentado realizar transferencias de propiedades usando documentos con mi supuesta firma. La empresa siendo transferida a nombre de Mauricio García, mi casa a nombre de Hugo García, y mis automóviles a nombre de Yolanda García. Documentos que fueron rechazados porque las firmas eran falsificaciones muy pobres. Cintia se puso de pie bruscamente. Mamá, nosotros podemos explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Qué falsificaron mi firma? ¿Qué consiguieron un certificado médico falso donde un doctor que nunca me ha examinado dice que tengo demencia senil? ¿Qué planearon robarme todo lo que he construido durante 50 años de trabajo honesto? Mauricio también se levantó, pero ya no tenía esa actitud condescendiente. Ahora parecía un animal acorralado. Marta, tú no entiendes. Nosotros solo queríamos. Lo que ustedes querían era muy claro. Querían que firmara estos documentos para legalizar el robo que ya habían comenzado. Querían meterme en un asilo para poder apoderarse de mi casa sin obstáculos. Querían que me convirtiera en una mendiga dependiente de su falsa caridad. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana. Afuera podía ver el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos, los árboles que habíamos visto crecer durante 30 años. Esta casa tenía el alma de mi familia, y mi propia hija quería arrancármela para dársela a extraños. Pero hay algo que ustedes no sabían, continué sin voltearme a mirarlos. Algo que no calcularon en su plan tan perfecto. Yo soy una mujer que ha vivido 70 años luchando contra gente que quería aprovecharse de mí. He enfrentado jefes abusivos, clientes deshonestos, competidores desleales, y he aprendido a protegerme. Me di la vuelta y los enfrenté directamente. Sus caras mostraban una mezcla de miedo y confusión que me dio una satisfacción que no esperaba sentir. Desde el momento en que comencé a sospechar de ustedes, tomé medidas preventivas. Cambié todas las cerraduras de la casa. Las únicas llaves que existen están en mi poder. Modifiqué mi testamento con cláusulas específicas que protegen mis bienes de cualquier intento de fraude. Y lo más importante, grabé cada una de nuestras conversaciones de las últimas 2 semanas. Cintia se tambaleó como si la hubieran golpeado. ¿Grabaste nuestras conversaciones? Incluyendo la de ahora mismo. Mi teléfono ha estado grabando desde que entraron a esta casa. Tengo registradas todas sus amenazas, todas sus mentiras, todas sus confesiones de fraude. Material más que suficiente para que un juez entienda exactamente qué tipo de personas son ustedes. Mauricio corrió hacia la puerta, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que las cerraduras habían cambiado. Su llave ya no servía. Estaba atrapado en mi casa, enfrentando las consecuencias de sus acciones por primera vez en su vida. Ustedes pensaron que porque soy vieja, soy tonta. Pensaron que porque los amaba, iba a permitir que me humillaran y me robaran. Pensaron que una mujer de 70 años no tendría la inteligencia ni la fuerza para defenderse de sus hijos. Caminé hacia Cintia y la miré directamente a los ojos. Por un momento vi un destello de la niña que había sido, la niña que solía abrazarme y decirme que me amaba. Pero ese destello desapareció rápidamente, reemplazado por la frialdad de la mujer en que se había convertido. Pero se equivocaron completamente. Yo no soy una víctima. Soy una sobreviviente. Y una sobreviviente nunca se rinde, nunca se deja humillar, y nunca permite que la traicionen sin consecuencias. Cintia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia porque su plan había fallado. Mamá, por favor, nosotros podemos arreglar esto. Podemos olvidar todo lo que pasó y seguir como antes. ¿Como antes? ¿Quieres que olvide que mi propia hija intentó robarme? ¿Que falsificó mi firma? ¿Que planeó meterme en un asilo? ¿Que me llamó mendiga en mi propia casa? Mauricio se acercó con las manos extendidas, como si fuera a suplicarme. Marta, nosotros nunca quisimos lastimarte. Solo pensamos que sería mejor si me callaran, si me apartaran, si me quitaran todo lo que me daba independencia y dignidad. Sí, Mauricio, entiendo perfectamente lo que pensaron. Fui hasta la mesa de centro donde habían dejado sus documentos fraudulentos y los recogí. Estos papeles, con mis supuestas firmas falsificadas, con sus mentiras legales, van a ir directamente a la oficina del fiscal. Junto con las grabaciones de nuestras conversaciones y los reportes del análisis grafológico que comprueba que ustedes cometieron fraude.
Cynthia se puso de rodillas frente a mí. Mamá, por favor, soy tu hija. No puedes hacernos esto. Piensa en todo lo que hemos vivido juntas, en todo el amor que nos hemos tenido. Amor. Esa palabra sonaba grotesca saliendo de su boca después de todo lo que había hecho. Pero yo ya no sentía dolor por su traición. El dolor había sido reemplazado por algo más fuerte, la determinación de una mujer que había decidido recuperar su dignidad. Tienes razón, Cynthia. Eres mi hija. Por eso esto duele tanto. Porque una madre nunca espera que la persona que trajo al mundo, que alimentó con su propia leche, que cuidó en cada enfermedad, sea la misma persona que trate de destruirla al final de su vida. Me dirigí hacia la puerta y la abrí. Pero ahora quiero que salgan de mi casa. Los dos. Y no regresen hasta que estén listos para pedirme perdón de rodillas, no por haberme robado, sino por haber destruido la confianza que una madre tenía en su hija. Mauricio salió corriendo sin mirar atrás. Cynthia se quedó un momento más, mirándome con una expresión que no supe interpretar. Había rabia, decepción, miedo, pero también algo que podría haber sido respeto. Esto no va a quedar así, mamá, me dijo antes de salir. Nosotros tenemos derechos también. Los únicos derechos que tienen son los que yo decida darles. Y por ahora, han perdido el derecho de estar en mi presencia. Cerré la puerta detrás de ellos y puse el seguro. Por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente en paz en mi propia casa. Me quedé parada frente a la puerta cerrada por varios minutos, escuchando el silencio que había quedado después de la tormenta. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina que había corrido por mis venas durante toda esa confrontación. Por fin había dicho todo lo que llevaba semanas guardándome en el pecho. Caminé lentamente hacia mi sillón favorito y me senté. La casa se sentía diferente ahora, como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Era mi casa otra vez, mi refugio, mi reino. Nadie más iba a venir a amenazarme en mi propio hogar. Tomé mi teléfono y revisé la grabación que había estado haciendo durante toda la conversación. Ahí estaba todo, las amenazas de Cynthia, las mentiras de Mauricio, la confesión completa de su plan para robarme. Era evidencia suficiente para arruinar sus vidas si decidía usarla. Pero por ahora, solo quería procesar lo que había pasado. Durante 70 años había enfrentado muchas traiciones, pero ninguna tan personal, tan dolorosa como esta. Una cosa es que un extraño trate de estafarte, y otra muy diferente es que tu propia hija, la niña que cargaste en tus brazos, sea quien planee tu destrucción. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Héctor, mi hijo mayor. Mamá, ¿estás bien? Cynthia acaba de llamarme llorando. Dice que tuvieron una pelea terrible y que tú la echaste de la casa. Sí, hijo, estoy bien. Y sí, eché a tu hermana de la casa. Pero no fue una pelea cualquiera. ¿Puedes venir? Necesito contarte algo muy importante. Héctor llegó en menos de una hora, acompañado de Tomás. Mis dos hijos mayores se veían preocupados y confundidos. Cynthia los había llamado a ambos, contándoles una versión muy diferente de los hechos, pintándose como la víctima de una madre anciana que había perdido la razón. Me senté con ellos en la sala y les conté toda la verdad. Les mostré los documentos falsificados, les reproduje partes de las grabaciones, les expliqué cada detalle del plan que Cynthia y Mauricio habían elaborado para robarme. Sus rostros cambiaron de confusión a incredulidad, y finalmente a indignación. No puedo creer que Cynthia sea capaz de algo así, dijo Tomás, negando con la cabeza. Siempre fue tu consentida, la que más cariño recibió de todos nosotros. Es precisamente por eso que duele tanto. Respondí. Uno espera traiciones de los extraños, pero nunca de la hija que criaste con tanto amor. Héctor estaba furioso. Mamá, tenemos que denunciarlos. Lo que hicieron es fraude, falsificación de documentos, intento de estafa. Pueden ir a la cárcel por esto. Lo sé, hijo. Y ya tengo todo preparado para hacerlo si es necesario. Pero primero quiero ver si Cynthia es capaz de reconocer su error y pedir perdón sinceramente. Todavía es mi hija, a pesar de todo. Mis dos hijos se quedaron conmigo el resto del día. Ordenamos la casa, revisamos todos mis documentos, se aseguraron de que las nuevas cerraduras estuvieran bien instaladas. Era reconfortante sentir su apoyo,
saber que al menos 2 de mis hijos seguían siendo las personas honorables que Roberto y yo habíamos criado. Al día siguiente, muy temprano, recibí una llamada inesperada. Era Hugo García, el padre de Mauricio, el hombre a cuyo nombre mi hija había querido transferir mi casa. Su voz sonaba avergonzada y preocupada. «Señora Marta, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Puedo ir a su casa? Es sobre lo que hicieron mi hijo y su hija». Yo no sabía nada de esto hasta ayer en la noche. Una hora después, Hugo estaba sentado en mi sala, acompañado de su esposa Yolanda. Ambos se veían mortificados. Hugo no podía mirarme a los ojos cuando comenzó a hablar. «Señora Marta, ayer en la noche Mauricio llegó a la casa muy alterado y nos contó lo que habían estado planeando. Nosotros no sabíamos nada de estos documentos falsos, de estas transferencias ilegales. Nunca hubiéramos permitido algo así». Yolanda, que había permanecido callada, comenzó a llorar. «Nosotros la respetamos mucho a usted, señora Marta. Sabemos todo lo que ha trabajado, todo lo que ha luchado por su familia. Lo que hicieron nuestro hijo y Cintia es imperdonable». Hugo continuó. «Hemos venido a pedirle perdón en nombre de nuestra familia y a asegurarle que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para remediar esta situación. Mauricio va a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos, y nosotros lo vamos a apoyar a usted en todo lo que necesite». Era extraño recibir más respeto y apoyo de los padres de mi yerno que de mi propia hija. Pero también era reconfortante saber que no toda la familia García estaba involucrada en la traición. «Se lo agradezco mucho», les dije. «Siempre supe que ustedes eran gente decente. Por eso me duele tanto que su hijo haya tomado este camino». Hugo asintió tristemente. «Nosotros también estamos devastados. Pensábamos que habíamos criado mejor a Mauricio. Pero le prometemos que él va a reconocer su error y va a pedirle perdón como debe ser». Durante los siguientes días, mi casa se convirtió en un lugar muy diferente al que había sido durante los últimos meses. Héctor y Tomás venían a visitarme todos los días, a veces trayendo a sus familias. Mis nietos corrían por el jardín como solían hacer antes, cuando Cintia aún no había envenenado el ambiente familiar con su ambición. También recibí visitas inesperadas. Vecinos que se habían enterado de lo que había pasado y venían a ofrecerme su apoyo. Amigos de la iglesia que querían asegurarse de que estuviera bien. Incluso algunos empleados de mi empresa, que habían notado los intentos de Mauricio de inmiscuirse en el negocio y querían expresarme su lealtad. Pero Cintia no aparecía. No llamaba, no mandaba mensajes, no daba señales de vida. Era como si hubiera desaparecido del mundo después de que la confronté con su traición. Parte de mí la extrañaba, a pesar de todo. Es difícil dejar de amar a una hija, incluso cuando esa hija te ha traicionado de la forma más cruel posible. Una semana después del enfrentamiento, el licenciado Morales vino a visitarme con noticias importantes. «Marta, he estado investigando más a fondo el caso de los documentos falsificados, y hay algo que debes saber. Este no fue un plan improvisado. Llevaban meses preparándolo». Me mostró una serie de documentos que había conseguido a través de sus contactos legales. Mauricio había estado consultando con abogados especializados en transferencias de propiedades desde hacía 6 meses. Había investigado los procedimientos para declarar a una persona mentalmente incapaz. Incluso había visitado varias residencias para ancianos, preguntando sobre precios y disponibilidad. Fue un plan muy elaborado, muy pensado. Continuó el licenciado. No fue algo que se les ocurrió de repente. Llevaban medio año planeando cómo robarle todo lo que tiene. La información me golpeó como un puñetazo en el estómago. Medio año. Durante medio año, mientras yo confiaba en mi hija, mientras la recibía en mi casa, mientras le cocinaba sus platos favoritos, ella estaba planeando mi destrucción. Cada sonrisa había sido falsa, cada abrazo había sido una actuación, cada te amo, mamá había sido una mentira calculada. «Pero hay algo más», añadió el licenciado con una expresión grave. «Hemos descubierto que ya han comenzado a liquidar algunos activos de la empresa. Sacaron dinero de las cuentas bancarias usando autorizaciones falsificadas. No mucho, pero suficiente para demostrar que el robo ya había comenzado». «¿Cuánto dinero?», pregunté, aunque ya imaginaba que la cantidad no era lo importante. Lo importante era que mi hija había cruzado la línea de la planeación al crimen real. Aproximadamente 50,000 pesos. Dinero que retiraron hace 3 semanas,
cuando usted estaba en el hospital por su chequeo médico anual. Recordé ese día. Había ido al hospital para mis exámenes de rutina, y Cynthia se había ofrecido amablemente a quedarse en la empresa para atender cualquier emergencia. Ahora entendía cuál había sido la verdadera emergencia: robar dinero de las cuentas de su propia madre. Con esta evidencia adicional, tenemos un caso sólido para proceder legalmente, dijo el licenciado. Fraude, falsificación de documentos, robo, intento de estafa. Las pruebas son abrumadoras. Me quedé callada por un largo rato, procesando toda la información. Mi hija no solo había planeado robarme, sino que ya había comenzado a hacerlo. Ya había cruzado la línea de ser una hija malagradecida a ser una criminal. Proceda con la denuncia, licenciado. Le dije finalmente. Ya no hay vuelta atrás. Cynthia tomó su decisión cuando decidió robarme. Ahora yo voy a tomar la mía. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Había tomado una decisión difícil pero necesaria. No iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me tratara como una víctima indefensa. Iba a luchar por mi dignidad, por mi patrimonio, por todo lo que Roberto y yo habíamos construido con tanto sacrificio. Al día siguiente, la denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público. El caso contra Cynthia García Vázquez y Mauricio García había comenzado oficialmente. La noticia de la denuncia se extendió rápidamente por toda la familia y el vecindario. No porque yo hubiera dicho nada, sino porque las acciones legales tienen una forma de volverse públicas que no se puede evitar. En menos de 3 días, todos sabían que Marta Elena Vázquez había demandado a su propia hija por fraude y robo. Las reacciones fueron muy variadas. Héctor y Tomás me apoyaron completamente, pero recibí llamadas de otros familiares que me cuestionaban mi decisión. Mi hermana Aurora me llamó desde Guadalajara, preocupada y confundida. Marta, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Es tu hija, por el amor de Dios. Las familias deben resolver sus problemas en privado, no en los tribunales. Aurora, le respondí con paciencia, si un extraño hubiera intentado robarme de esta manera, ¿me dirías que no lo denunciara? ¿Me dirías que resolviera el problema en privado con el ladrón? Pero es diferente. Marta. Es Cynthia. Es sangre de tu sangre. Precisamente por eso duele tanto, Aurora. Precisamente por eso no puedo permitirlo. Si permito que mi propia hija me robe y me humille, ¿qué mensaje le estoy dando al mundo? ¿Que las madres ancianas somos víctimas fáciles que podemos ser traicionadas sin consecuencias? La conversación con Aurora me hizo reflexionar sobre algo importante. Durante toda mi vida, había visto mujeres de mi generación que permitían que sus hijos las maltrataran, las ignoraran, las despojaran de su dignidad, todo en nombre del amor maternal. Mujeres que decían es que es mi hijo o es que es mi hija para justificar abusos que nunca habrían tolerado de un extraño. Pero yo no iba a ser una de esas mujeres. El amor de una madre no debería ser incondicional cuando ese amor se usa como excusa para el abuso y la traición. 3 días después de presentar la denuncia, recibí una visita inesperada. Era Rebeca, la hermana menor de Cynthia, mi sobrina, quien había sido como una hija para mí durante años. Venía acompañada de su esposo Valentín, y ambos se veían muy serios. Tía Marta, necesitamos hablar contigo, dijo Rebeca mientras se sentaba en el sofá. Cynthia nos contó su versión de lo que pasó, pero también hemos hablado con Héctor y Tomás. Queremos escuchar tu versión directamente de ti. Durante la siguiente hora, les conté toda la historia desde el principio. Les mostré los documentos falsificados, les reproduje partes de las grabaciones, les expliqué cada detalle del plan que habían descubierto. Rebeca y Valentín escucharon en silencio, y pude ver cómo sus expresiones cambiaban gradualmente de escepticismo a horror. No puedo creer que Cynthia sea capaz de algo así, dijo Rebeca finalmente. Siempre la admiré tanto, siempre pensé que era la hija perfecta. Yo también lo pensaba, respondí. Pero las personas a veces nos sorprenden, y no siempre de buena manera. Valentín, que había permanecido callado durante toda la conversación, finalmente habló. Tía Marta, usted hizo lo correcto al denunciarla. Lo que Cynthia hizo no tiene justificación. Es robo, es traición, y es crueldad pura. El apoyo de Rebeca y Valentín significó mucho para mí. Eran jóvenes, de la generación de Cynthia,
y el hecho de que entendieran la gravedad de la situación me confirmó que no me había vuelto loca, que no estaba exagerando la traición de mi hija. Una semana después, llegó la respuesta legal de Cynthia y Mauricio. Habían contratado a un abogado que presentó una contrademanda, alegando que yo sufría de demencia senil y que no tenía capacidad mental para manejar mis propios asuntos. Solicitaban que un juez me declarara mentalmente incapaz y que designara a Cynthia como mi tutora legal. El cinismo de la estrategia me dejó sin palabras. No solo habían intentado robarme usando un certificado médico falso que alegaba demencia, sino que ahora, enfrentados a las consecuencias legales de sus actos, duplicaban la apuesta y trataban de usar la misma mentira ante un tribunal. El licenciado Morales me explicó que era una táctica desesperada pero peligrosa. Si lograban convencer a un juez de que yo no estaba en mis facultades mentales, podrían invalidar la denuncia que había presentado contra ellos e incluso conseguir el control legal de todos mis bienes. Necesitamos prepararnos muy bien para esto. Marta, me dijo, van a traer testigos que digan que usted ha mostrado signos de confusión, de olvidos, de comportamiento errático. Van a pintar un retrato de una anciana que ya no puede cuidar de sí misma. Pero tenemos ventajas importantes. Continuó. Usted ha manejado su empresa exitosamente hasta hace pocas semanas. Sus decisiones financieras han sido todas acertadas. Y sobre todo, la forma en que descubrió y documentó su plan demuestra una mente clara y analítica. Durante las siguientes semanas, me preparé para la batalla legal más importante de mi vida. No solo estaba luchando por mi dinero o mis propiedades, sino por algo mucho más fundamental. Mi derecho a la dignidad, mi derecho a ser tratada como una persona capaz, mi derecho a no ser victimizada por mi propia familia. El proceso fue agotador. Tuve que someterte a exámenes médicos exhaustivos para demostrar mi capacidad mental. Neurólogos, psiquiatras, geriatras, todos evaluaron mi estado cognitivo desde todos los ángulos posibles. Los resultados fueron claros. Mi mente estaba perfectamente lúcida para una mujer de mi edad. También tuvimos que reunir testigos que pudieran atestiguar sobre mi competencia mental y mi carácter. Empleados de mi empresa hablaron sobre cómo había manejado decisiones comerciales complejas hasta pocas semanas antes. Vecinos testificaron sobre mi comportamiento normal y racional. El licenciado Morales presentó evidencia de todas las transacciones financieras inteligentes que había hecho durante los últimos años. Pero lo más doloroso del proceso fue escuchar a Cynthia testificar en mi contra. Mi propia hija se sentó en el estrado de un tribunal y le dijo a un juez que yo había perdido la razón, que me olvidaba de las cosas, que tomaba decisiones irracionales, que era un peligro para mí misma. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada en el corazón. No solo me había traicionado una vez, sino que seguía traicionándome cada día, cada hora, cada minuto que persistía en su mentira. Mauricio también testificó, apoyando cada alegato de su esposa. Habló de cómo yo supuestamente había mostrado signos de confusión, de cómo había expresado ideas paranoides sobre que la gente quería robarme, de cómo había cambiado las cerraduras de mi casa sin motivo aparente. Era grotesco escuchar cómo distorsionaban la realidad. Mi legítima preocupación por sus actividades sospechosas se convertía en paranoia. Mi inteligente decisión de cambiar las cerraduras después de descubrir su plan se convertía en comportamiento errático. Mi justificada desconfianza hacia ellos se convertía en demencia. Pero cuando llegó mi turno de testificar, estaba preparada. Durante 2 horas, expliqué detalladamente cómo había descubierto su plan, cómo había recopilado evidencia, cómo había tomado medidas preventivas para proteger mis bienes. Relaté fechas exactas, nombres específicos, cantidades precisas de dinero. Demostré un conocimiento completo de mis finanzas, mis propiedades, mis negocios. El abogado de Cynthia trató de confundirme, de hacerme parecer confundida o inconsistente. Pero 70 años de experiencia en la vida me habían enseñado a mantener la calma bajo presión. Respondí cada pregunta con claridad, con precisión, con la dignidad de una mujer que sabe exactamente quién es y lo que vale. Cuando terminé de testificar, pude ver en los rostros del juez y los asistentes legales que había logrado mi objetivo. Había demostrado que era una mujer competente, inteligente, capaz de defenderse y de tomar decisiones racionales. Pero la verdadera revelación vino cuando el licenciado Morales presentó las grabaciones de las conversaciones que había hecho. Cuando el tribunal escuchó la voz de Cynthia diciéndome que me iba a quedar sin nada,
que iba a ser una mendiga. Cuando escucharon a Mauricio explicando cómo habían transferido mis propiedades a nombres de su familia, la atmósfera en la sala cambió completamente. Ya no había dudas sobre quién decía la verdad y quién mentía. Las propias palabras de Cynthia y Mauricio los habían condenado. El juez tomó un receso para estudiar toda la evidencia presentada. Durante esos días de espera, me sentí extrañamente en paz. Había hecho todo lo que estaba en mi poder para defender mi dignidad y mis derechos. El resultado ya no dependía de mí. Cynthia intentó acercarse a mí durante uno de los recesos del tribunal. «Mamá, por favor, podemos resolver esto en familia. No tiene que llegar hasta aquí». Pero ya era demasiado tarde para las súplicas. Ya era demasiado tarde para fingir que esto era un malentendido familiar. Cynthia había elegido su camino cuando decidió robarme y humillarme. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esa decisión. «No hay nada que resolver, Cynthia», le dije con calma. «Tú elegiste tratarme como tu enemiga. Ahora yo te estoy tratando como la mía». El día del veredicto llegó un martes gris de noviembre. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de Roberto, y me preparé mentalmente para escuchar la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No importaba cuál fuera el resultado, sabía que después de ese día nada volvería a ser igual entre mi hija y yo. Héctor y Tomás me acompañaron al tribunal. Rebeca y Valentín también estaban ahí, sentados en la primera fila para mostrarme su apoyo. Del otro lado del pasillo, Cynthia y Mauricio esperaban con su abogado, rodeados de Hugo y Yolanda, quienes se veían mortificados por tener que estar ahí. Cuando el juez entró a la sala, el silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Durante las últimas semanas, ese hombre había escuchado toda la evidencia, había evaluado cada documento, había analizado cada testimonio. En sus manos estaba no solo mi futuro económico, sino mi dignidad como ser humano. El juez se aclaró la garganta y comenzó a leer su decisión. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso, incluyendo testimonios de testigos, evaluaciones médicas, documentos forenses y grabaciones de audio, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podrían escucharlo. Cynthia se veía pálida, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Mauricio tenía la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. En primer lugar, continuó el juez, respecto a la demanda de incapacidad mental presentada contra la señora Marta Elena Vázquez, este tribunal encuentra que no existe evidencia médica ni testimonial que sustente tal alegato. Todas las evaluaciones médicas realizadas por especialistas certificados confirman que la señora Vázquez posee plenas facultades mentales apropiadas para su edad. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. El primer obstáculo había sido superado. No me declararían incapaz, no me quitarían mi derecho a manejar mis propios asuntos. Además, prosiguió el juez, la forma en que la señora Vázquez detectó, investigó y documentó las actividades fraudulentas en su contra demuestra una capacidad analítica y una claridad mental excepcionales. Su testimonio fue coherente, detallado y completamente creíble. Pude escuchar un suspiro ahogado que venía de la dirección donde estaba sentada Cynthia. Su estrategia principal había fallado completamente. En segundo lugar, respecto a los cargos de fraude, falsificación de documentos y robo presentados contra Cynthia García Vázquez y Mauricio García, este tribunal encuentra que la evidencia es abrumadora y concluyente. El juez levantó una carpeta llena de documentos. Los análisis grafológicos confirman que las firmas en los documentos de transferencia de propiedades fueron falsificadas. Las grabaciones de audio presentadas como evidencia demuestran claramente la intención criminal de los acusados. Los registros bancarios confirman que se realizaron retiros no autorizados de las cuentas de la señora Vázquez. Mauricio se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Cynthia comenzó a llorar silenciosamente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración por haber sido descubierta. Por lo tanto, declaró el juez con voz firme, este tribunal encuentra a Cynthia García Vázquez y Mauricio García culpables de los cargos de fraude en primer grado, falsificación de documentos oficiales y robo calificado. Las palabras resonaron en la sala como un martillo golpeando un yunque. Mi propia hija había sido declarada culpable de intentar robarme. Era una vindicación completa, pero también era la confirmación definitiva de que había perdido a mi hija para siempre. En cuanto a las sentencias, continuó el juez,
Tomando en cuenta la gravedad de los delitos, la premeditación demostrada y el hecho de que los crímenes fueron cometidos contra un miembro vulnerable de la familia, este tribunal sentencia a Cintia García Vázquez a 3 años de prisión suspendida condicionalmente, 5 años de libertad condicional, y la obligación de restituir completamente todos los fondos sustraídos más intereses y daños. Cintia se puso de pie bruscamente, como si fuera a protestar, pero su abogado la jaló del brazo para que se sentara. La sentencia continuaba. Mauricio García es sentenciado a 2 años de prisión efectiva, 3 años adicionales de libertad condicional, y la prohibición de acercarse a la señora Marta Elena Vázquez o a sus propiedades por un periodo de 10 años. La diferencia en las sentencias era clara. Cintia, como mi hija, había recibido una condena más leve, pero Mauricio, como el instigador principal del plan, iría efectivamente a la cárcel. Además, agregó el juez, ambos acusados quedan prohibidos de heredar cualquier bien de la señora Marta Elena Vázquez, según lo establecido en el Código Civil respecto a la indignidad hereditaria por actos criminales contra el testador. Esa última parte me golpeó de una manera que no esperaba. No solo habían perdido su libertad y su reputación, sino que habían perdido para siempre cualquier derecho a mi herencia. Cintia se había quedado exactamente con lo que me había prometido que me dejaría a mí. Nada. Cuando el juez dio por terminada la sesión, la sala se llenó de ruido y movimiento. Héctor y Tomás me abrazaron, felicitándome por la victoria. Rebeca y Valentín se acercaron para expresarme su apoyo. El licenciado Morales estaba radiante, satisfecho de haber ganado un caso tan complejo. Pero yo me quedé sentada, viendo cómo se llevaban a Mauricio esposado. Cintia caminaba detrás de él, libre por ahora pero marcada para siempre como una criminal convicta. Cuando llegó a la altura de mi fila, se detuvo y me miró. Por un momento, vi en sus ojos a la niña que había sido, a la hija que había amado más que a mi propia vida. Pero ese momento pasó rápidamente, y lo que quedó fue la mirada fría de una mujer que había decidido destruir a su propia madre por dinero. «Espero que estés feliz, mamá», me dijo con una voz cargada de amargura. «Conseguiste lo que querías. Destruiste a tu propia familia». «No, Cintia», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tú destruiste a nuestra familia cuando decidiste robarme. Yo solo me defendí». Ella siguió caminando sin voltear atrás. Y en ese momento supe que mi hija, la niña que había criado con tanto amor, había muerto para mí para siempre. La mujer que salía de ese tribunal era una extraña que llevaba el rostro de mi hija, pero que tenía el corazón de una desconocida. Hugo y Yolanda se acercaron a mí antes de salir. Los padres de Mauricio se veían destrozados, avergonzados de lo que su hijo había hecho. «Señora Marta», dijo Hugo con voz quebrada, «no tenemos palabras para expresar cuánto lo sentimos. Mauricio va a pagar por lo que hizo, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para reparar el daño que causó». Yolanda lloraba abiertamente. «Nosotros la respetamos mucho, señora Marta. Usted no se merecía esto. Ninguna madre se merece que su hijo la traicione así. Se lo agradezco», les dije sinceramente. «Ustedes no tienen la culpa de las decisiones que tomó su hijo. Y me da mucho gusto saber que hay personas decentes en esta historia tan triste». Salimos del tribunal en una tarde fría y nublada. Los periodistas que habían seguido el caso nos esperaban afuera, pero el licenciado Morales manejó todas las preguntas. Yo no tenía nada que decir a los medios. Mi batalla había sido personal, no pública. En el automóvil, de regreso a casa, Héctor me preguntó cómo me sentía. Era una pregunta difícil de responder. Por un lado, me sentía vindicada, justificada, victoriosa. Había demostrado que nadie, ni siquiera mi propia hija, podía humillarme y robarme sin consecuencias. Pero por otro lado, me sentía vacía, triste, como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Y había perdido algo. Había perdido la ilusión de que mis 3 hijos me amarían y me respetarían hasta el final de mis días. «Me siento en paz», le dije finalmente a Héctor. «Por primera vez en meses, me siento en paz». Y era verdad. A pesar del dolor, a pesar de la tristeza, había una tranquilidad profunda en saber que había luchado por mi dignidad y había ganado. No importaba lo que me costara, no iba a permitir que nadie me tratara como una víctima indefensa. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me senté en mi sillón favorito y miré por la ventana hacia el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos tantos años atrás. Las flores se habían marchitado con el frío del invierno,
pero sabía que en primavera volverían a florecer. Como yo. A pesar de todo lo que había pasado, todavía tenía vida por delante, todavía tenía cosas que hacer, todavía tenía razones para estar orgullosa de quién era. Tomé mi teléfono y borré todas las fotos que tenía de Cynthia. Una por una, fueron desapareciendo de mi galería, como si hubiera estado borrando los recuerdos de una hija que ya no existía. Era doloroso, pero necesario. No podía seguir viviendo en el pasado, recordando a la niña que había sido, cuando la realidad era que se había convertido en una mujer que había elegido lastimarme de la forma más cruel posible. Cuando terminé, me serví una taza de té y me quedé sentada en silencio, planeando el resto de mi vida. Una vida sin Cynthia, pero con la satisfacción de saber que había defendido mi dignidad hasta el final. Los meses que siguieron al juicio fueron de una tranquilidad extraña. Mi casa volvió a sentirse como un hogar verdadero, sin la tensión constante de saber que alguien estaba planeando mi destrucción. Las cerraduras nuevas que había instalado ya no eran una medida de protección contra mi propia hija, sino simplemente la seguridad normal de cualquier casa. Héctor y Tomás se turnaban para visitarme, trayendo a sus familias los fines de semana. Mis nietos corrían por el jardín como antes, llenando la casa de risas y vida. Era reconfortante ver que, a pesar de la traición de Cynthia, todavía tenía una familia que me amaba y me respetaba. Mi empresa también experimentó una renovación. Sin las interferencias de Mauricio, sin sus intentos de infiltrarse en las operaciones, el negocio floreció como no lo había hecho en meses. Los empleados, que habían estado preocupados por los rumores de cambios en la administración, ahora trabajaban con la confianza de saber que yo seguía firmemente al control. Una mañana de febrero, recibí una llamada inesperada del licenciado Morales. Marta, tengo noticias sobre Mauricio. Está cumpliendo su sentencia en la prisión estatal, y aparentemente ha estado pidiendo comunicarse con usted. ¿Conmigo? ¿Para qué querría hablar conmigo? Dice que quiere pedirle perdón, que ha tenido tiempo para reflexionar sobre lo que hizo y que se siente muy arrepentido. Su abogado ha presentado una solicitud formal para que usted lo visite en la prisión. La idea me resultaba absurda. El hombre que había planeado robarme, que había falsificado mi firma, que había tratado de declararme mentalmente incapaz, ahora quería que fuera a visitarla a la cárcel para escuchar sus disculpas. No tengo nada que hablar con ese hombre, licenciado. Le dije firmemente. Si quiere pedir perdón, que se lo pida a Dios. Yo no tengo obligación de perdonar a quien trató de destruirme. Lo entiendo perfectamente. Marta. Solo quería informarle de la solicitud. Usted no tiene ninguna obligación de responder. Colgué el teléfono y me quedé pensando en la audacia de Mauricio. Incluso desde la prisión, seguía pensando que tenía derecho a mi tiempo, a mi atención, a mi perdón. Pero había aprendido algo importante durante toda esta experiencia. Mi perdón no estaba disponible para quien no lo había ganado. 2 semanas después, recibí otra llamada, esta vez completamente inesperada. Era Cynthia. Mamá, soy yo. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura de sí misma. ¿Podemos hablar? Mi primer instinto fue colgar. Durante meses había esperado esta llamada, había fantaseado con el momento en que mi hija reconocería su error y me pediría perdón. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la alegría que había imaginado. Solo sentía cansancio. ¿Qué quieres, Cynthia? Quiero verte, mamá. Necesito hablar contigo. Por favor. Había algo en su voz que me hizo pausar. No era la arrogancia de antes, ni la frialdad calculadora que había mostrado durante el juicio. Sonaba como una mujer quebrada, derrotada. Está bien. Puedes venir el domingo por la tarde. Pero quiero que sepas que esto no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Lo sé, mamá. Lo sé. El domingo llegó con una lluvia fina que hacía que todo se viera gris y melancólico. Cynthia llegó puntualmente a las 3 de la tarde, pero no era la misma mujer que había salido de mi casa meses atrás después de amenazarme con dejarme en la miseria. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello sin cuidar. Su ropa, aunque limpia, se veía gastada y barata. La sentencia del juez había incluido el embargo de varios de sus bienes para pagar la restitución, y era evidente que su estilo de vida había cambiado dramáticamente. «Hola, mamá», me dijo cuando abrí la puerta. Su voz era apenas un susurro. «Hola, Cynthia. Pasa, está lloviendo».
Nos sentamos en la sala, en los mismos lugares donde meses atrás ella me había dicho que me iba a quedar sin nada. La ironía no se me escapó. Ahora era ella quien no tenía nada, mientras que yo conservaba todo lo que había trabajado para conseguir. No sabía cómo empezar, así que esperé a que ella hablara. Cynthia se retorció las manos nerviosamente, mirando hacia el suelo, como una niña que ha sido regañada. «Mamá, he venido a pedirte perdón», comenzó finalmente. «Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que te lastimé de una forma que nunca podrás olvidar. Pero necesito que sepas que me arrepiento de todo». «¿Te arrepientes de qué exactamente?», le pregunté. Quería escuchar de su boca cada detalle de su traición, quería que reconociera completamente lo que había hecho. «Me arrepiento de haber planeado robarte. Me arrepiento de haber falsificado tu firma. Me arrepiento de haber intentado que te declararan mentalmente incapaz. Me arrepiento de haberte tratado como si fueras un obstáculo en lugar de como mi madre». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar en las palabras de Cynthia. Había sido muy convincente cuando me mintió durante meses, fingiendo que me amaba mientras planeaba mi destrucción. «¿Y por qué te arrepientes ahora? ¿Por qué te descubrieron? ¿Por qué Mauricio está en la cárcel? ¿Por qué perdieron todo lo que tenían?». Cynthia levantó la vista y por primera vez la miré directamente a los ojos. Había lágrimas ahí, pero también había algo más: vergüenza genuina. «Me arrepiento porque me di cuenta de que destruí lo más importante que tenía en mi vida, el amor de mi madre. Todo lo que quería quitarte no valía nada comparado con lo que perdí cuando te traicioné». Era lo que había querido escuchar durante meses, pero ahora que le estaba escuchando, me di cuenta de que ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza estaba rota, la relación estaba destruida. «Cynthia», le dije con calma, «aprecio que hayas venido a pedir perdón. Pero tienes que entender algo: perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa que las cosas van a volver a ser como antes». «Lo sé, mamá. No espero que olvides lo que hice. Solo espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la forma de perdonarme. Te voy a decir algo, Cynthia. Durante 70 años he perdonado muchas cosas. He perdonado a jefes que me maltrataron, a clientes que me estafaron, a amigos que me traicionaron. Pero todas esas personas eran extrañas. Tú eres mi hija. El daño que me hiciste no es solo económico, no es solo legal. Es un daño en el alma, un daño que no se puede reparar con disculpas». Cynthia comenzó a llorar abiertamente. «Mamá, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero soy tu hija. Siempre voy a ser tu hija». «No, Cynthia. Mi hija era una niña que me abrazaba y me decía que me amaba. Mi hija era una jovencita que me ayudaba en la cocina y me contaba sus secretos. Mi hija era una mujer que me prometió que nunca me abandonaría cuando murió tu padre. Tú no eres esa persona. Tú eres alguien que eligió destruir a esa hija cuando decidiste traicionarme. Pero puedo cambiar, mamá. Puedo volver a ser la hija que era antes». «No, no puedes. Una vez que se rompe la confianza entre una madre y una hija, no se puede reparar completamente. Siempre va a quedar la cicatriz, siempre va a quedar la duda, siempre va a quedar el recuerdo de que fuiste capaz de lastimarme de la peor manera posible». Cynthia se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde había jugado cuando era niña. «Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer? ¿No hay forma de que me perdones?». «Ya te perdoné, Cynthia», le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «Te perdoné porque guardar resentimiento solo me lastima a mí. Pero perdonar no significa confiar otra vez. Perdonar no significa abrir mi corazón para que vuelvas a lastimarlo». «¿Entonces esto es todo? ¿No vamos a volver a tener una relación?». «Podemos tener una relación, pero va a ser diferente. Va a ser la relación que tú elegiste cuando decidiste robarme. Va a ser una relación de respeto mutuo, pero a distancia. Va a ser una relación sin la intimidad que destruiste, sin la confianza que traicionaste». Cynthia se quedó callada por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una tristeza profunda. «Me merezco esto. Me merezco perder tu amor para siempre. No se trata de lo que te mereces, Cynthia. Se trata de protegerme a mí misma. Durante 70 años he aprendido que la gente te enseña cómo tratarte. Tú me enseñaste que eras capaz de traicionarme.
Ahora yo te voy a enseñar que esas traiciones tienen consecuencias permanentes. Antes de irse, Cynthia se acercó a mí como si fuera a abrazarme, pero se detuvo a medio camino. Sabía que ese abrazo ya no le pertenecía, que había perdido el derecho a la intimidad física que viene con el amor incondicional de una madre. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que en el futuro? El futuro depende de ti, Cynthia. Depende de las elecciones que hagas de ahora en adelante. Depende de si aprendes a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Depende de si entiendes que el respeto se gana, no se hereda. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sillón, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Había cerrado un capítulo de mi vida, pero también había abierto otro. Ya no era la madre que había sido, pero tampoco era la víctima que habían tratado de hacer de mí. Era Marta Elena Vázquez, una mujer de 70 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, incluso cuando eso significa enfrentar a tu propia familia. Un año después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo nuevo, más tranquilo pero también más fuerte. La empresa prosperaba bajo mi dirección renovada, mis empleados me respetaban más que nunca, y había descubierto que a los 71 años todavía tenía mucha energía para vivir y para luchar por lo que creía correcto. Una mañana de primavera, mientras regaba las flores del jardín que Roberto y yo habíamos plantado, recibí una visita inesperada. Era mi vecina doña Carmen, una mujer de mi edad que vivía en la casa de al lado desde hacía 20 años. Marta, ¿puedo hablar contigo?, me dijo con una expresión preocupada. Es sobre mi hijo Tomás. Por supuesto. Carmen. Pasa, te preparo un café. Nos sentamos en la cocina, y Carmen me contó una historia que me resultó dolorosamente familiar. Su hijo Tomás, de 45 años, había comenzado a presionarla para que le firmara documentos de la casa, alegando que era mejor que los bienes estuvieran a su nombre por cuestiones de impuestos. También le había sugerido que se mudara a una residencia para ancianos porque la casa era demasiado grande para ella sola. Me suena muy conocido, Carmen, le dije cuando terminó de contar su historia. ¿Has hablado con un abogado? No, Marta. Es mi hijo. No puedo pensar mal de él. Seguramente solo quiere ayudarme. Esa frase me transportó inmediatamente al pasado, a todos los meses que había pasado justificando el comportamiento extraño de Cynthia, negándome a ver las señales evidentes de lo que estaba planeando. Carmen, le dije tomando sus manos entre las mías, voy a contarte algo que aprendí de la forma más dolorosa posible. El amor de una madre no debe ser ciego. Amar a nuestros hijos no significa permitir que nos lastimen o nos aprovechen. Durante la siguiente hora, le conté mi historia completa. Carmen escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos, reconociendo en mi experiencia los patrones que estaba viendo en su propia familia. No puedo creer que Cynthia fuera capaz de algo así, me dijo cuando terminé. Siempre parecía tan devota contigo. Esa es exactamente la lección, Carmen. Las apariencias pueden engañar, incluso cuando se trata de nuestros propios hijos. La gente nos enseña cómo tratarnos, y nosotras tenemos que estar dispuestas a ver esas lecciones, aunque duelan. Ese mismo día acompañé a Carmen a la oficina del licenciado Morales. Después de revisar los documentos que su hijo quería que firmara, el abogado confirmó nuestras sospechas. Eran documentos de transferencia de propiedad disfrazados como papeles de protección fiscal. Durante los siguientes meses, ayudé a Carmen a navegar la situación con su hijo. La experiencia me dio un propósito que no había esperado encontrar: ayudar a otras mujeres mayores a protegerse de familiares abusivos. Con el apoyo del licenciado Morales, comenzamos a organizar talleres en el centro comunitario sobre derechos de las personas mayores y cómo reconocer señales de abuso financiero familiar. Fue en uno de estos talleres donde conocí a Aurora, una mujer de 68 años cuya nuera había comenzado a aislarla de sus otros hijos, convenciéndola de que solo ella realmente se preocupaba por su bienestar. También conocí a Esperanza, cuyo hijo había vaciado sus cuentas bancarias alegando que las estaba invirtiendo para ella. Cada historia me recordaba que mi experiencia con Cynthia no había sido única. Había un patrón de abuso que se repetía en muchas familias, donde los hijos adultos veían a sus padres mayores no como personas que merecían respeto, sino como obstáculos para la herencia que creían que ya les pertenecía. Pero también descubrí algo hermoso en este trabajo: la fuerza increíble de las mujeres de mi generación. Mujeres que habían sobrevivido a guerras, crisis económicas, pérdidas familiares,
y que todavía tenían la energía para defenderse y defender a otras cuando era necesario. 6 meses después de comenzar con los talleres, recibí una llamada de Héctor. Mamá, ¿has visto las noticias? Hay un artículo sobre ti en el periódico. Efectivamente, había un artículo en la sección local sobre los talleres que estábamos organizando. El título era La abuela que se negó a ser víctima, como una mujer de 70 años está ayudando a otras a defenderse del abuso familiar. El artículo incluía testimonios de mujeres que habían asistido a los talleres y que habían logrado protegerse de familiares abusivos gracias a la información que habían recibido. Carmen estaba citada, describiendo cómo había logrado detener los intentos de su hijo de quitarle su casa. Aurora hablaba de cómo había recuperado el contacto con sus otros hijos después de reconocer las tácticas de manipulación de su nuera. Leer el artículo me llenó de una satisfacción que no había sentido desde que había ganado el juicio contra Cynthia. Había convertido mi dolor en propósito, mi experiencia en herramienta para ayudar a otros. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante el último año. Ya no era solo Marta Elena Vázquez, la mujer que había sido traicionada por su hija. Ahora también era Marta Elena Vázquez, la mujer que había decidido que su experiencia serviría para proteger a otras. 2 días después, recibí una llamada que no esperaba. Era Cynthia. Mamá, vi el artículo en el periódico. Su voz sonaba diferente, más madura, menos desesperada que la última vez que habíamos hablado. Hola, Cynthia. Quería decirte que estoy orgullosa de lo que estás haciendo. Es increíble cómo has convertido algo tan doloroso en algo que ayuda a otras personas. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba apoyo de ella, especialmente considerando que mi trabajo básicamente consistía en enseñar a otras mujeres a protegerse de hijos como ella. Gracias. Le dije simplemente. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez vas a poder perdonarme completamente? Era una pregunta que me había hecho muchas veces durante el último año. Ya te dije, Cynthia. Ya te perdoné. Pero perdón no significa olvido, y no significa confianza automática. Lo sé, pero quiero que sepas que he estado yendo a terapia. He estado trabajando en entender por qué hice lo que hice, por qué llegué a pensar que estaba bien tratarte así. Me alegra escuchar eso, Cynthia. Pero lo haces por ti, no por mí. Lo sé. Lo hago por mí, pero también porque quiero ser una mejor persona. Quiero ser la hija que tú merecías tener desde el principio. Esas palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba. No porque creyera que las cosas podían volver a ser como antes, sino porque me dieron esperanza de que Cynthia realmente estaba cambiando, realmente estaba aprendiendo. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Cynthia? Le pregunté. ¿Qué, mamá? No es el dinero que intentaste robarme. No es la humillación que trataste de causarme. Es que destruiste la imagen que tenía de ti. Durante 40 años creí que había criado a una hija honorable, y descubrir que no era así fue más doloroso que cualquier pérdida material. Mamá, sé que no puedo cambiar lo que hice. Pero puedo prometerte que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la persona que tú creías que era. No me hagas promesas, Cynthia. Solo vive tu vida de una manera que te haga sentir orgullosa de ti misma. Y si algún día llegas a ser realmente la persona que yo creía que eras, tal vez podamos reconstruir algo. No lo que teníamos antes, porque eso se perdió para siempre. Pero tal vez algo nuevo, algo basado en respeto mutuo en lugar de amor ciego. Después de colgar, me quedé sentada en mi sillón favorito, mirando por la ventana hacia el jardín donde las flores de primavera estaban comenzando a florecer. Había algo simbólico en esa imagen. Después del invierno más duro de mi vida, las cosas hermosas estaban comenzando a crecer otra vez. No sabía si algún día Cynthia y yo podríamos tener una relación verdaderamente cercana otra vez. Probablemente no. El daño había sido demasiado profundo, la traición demasiado completa. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez había cosas más importantes que perseguir una reconciliación imposible. Había encontrado un propósito nuevo en ayudar a otras mujeres a protegerse. Había descubierto que tenía más fuerza y más sabiduría de la que había imaginado. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte, nunca es demasiado tarde para decir no, nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Me levanté de mi sillón y fui a la cocina a prepararme una taza de té. Mañana tenía otro taller que dar,
más mujeres que ayudar, más historias que escuchar. Era un trabajo que no había buscado, pero que había llegado a amar. Porque al final, había descubierto algo importante. La mejor venganza contra quienes tratan de destruirte no es la amargura o el resentimiento. La mejor venganza es convertirte en una versión más fuerte de ti misma, es usar tu dolor para proteger a otros, es negarte a ser la víctima que querían que fueras. Yo soy Marta Elena Vázquez. Tengo 71 años. Sobreviví a la pobreza, a la traición, al dolor más profundo que una madre puede sentir. Y no solo sobreviví, prosperé. Y si alguien más trata de aprovecharse de mí, va a descubrir lo que Cintia descubrió, que esta vieja no es ninguna tonta, y que prefiero dormir bajo un árbol que vivir donde no me respetan. Porque la dignidad no se negocia, el respeto no se ruega, y una mujer que ha luchado toda su vida para salir adelante nunca va a permitir que nadie, ni siquiera su propia sangre, la haga sentir menos de lo que vale. Esta es mi historia. Esta es mi lección. Y esta es mi promesa. Nunca más seré la víctima de nadie.